café con Galat. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Un Café con Galat. Y mucha atención porque el tema que vamos a desarrollar esta noche es: nos veremos como somos y no como creemos ser. Este es nuestro tema de hoy. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros el ingeniero Carlos Rodríguez, él es escritor mariano, y Miguel Aguilera, misionero laico. Ustedes también son nuestros invitados, así que pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Este programa lo pueden seguir a través de las páginas www.teleamiga.tv o a partir del jueves, más o menos después del mediodía, en el canal Teleamiga por YouTube. Este programa, como siempre, es dirigido por el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Y esta noche lo conducirá Alejandro Pedraza, quien es periodista e investigador. Bienvenidos a todos ustedes. Queridos teleamigos, bienvenidos de nuevo a este encuentro con Un Café con Galat. La verdad estamos muy contentos de poder retornar a nuestras actividades frente a su programa Un Café con Galat. Me permito leer un comunicado del doctor José Galat, quien les manda un saludo muy especial a través de este texto. Saludo de José Galat. Feliz y bendecido año 2019, año nuevo 2019. Muy apreciados teleamigos y teleamigas. Reiniciamos hoy con este programa la serie de manifestaciones en que veníamos empeñados, y en especial en lo concerniente a los acontecimientos que marcan el fin de los tiempos, como el tema que presentaremos hoy sobre el gran aviso, y más adelante el de la venida de la religión única mundial, según el encargo que le fue hecho a Francisco por los líderes y responsables de las distintas denominaciones religiosas del mundo. Antes que nada, queremos dar la bienvenida a nuestras transmisiones en directo de Un Café con Galat para este año 2019. Las habíamos suspendido inicialmente por motivos de vacaciones de fin de año, a las cuales se sumaron algunos acontecimientos negativos de salud de su servidor. Pero aquí estamos para continuar nuestra labor y retomar todos los miércoles a las 8 p.m. con repetición los domingos en el mismo horario. Queremos agradecerles a todos nuestros televidentes su fidelidad y acompañamiento e invitarlos para que nos sigan acompañando. Nosotros, Dios mediante, continuaremos con la tarea evangelizadora, mientras esa sea la voluntad del Señor. Bienvenidos a Un Café con Galat. Con afecto, José Galat, 6 de febrero de 2019. Sin más preámbulos, entremos al video que le tienen preparado para el día de hoy, titulado Nos veremos como somos y no como creemos ser. Bienvenidos, queridos teleamigos. Nos veremos como somos y no como creemos ser. Parte 1. Los seres humanos tienen la mala tendencia de leerse subjetivamente y no como en realidad son. Es decir, tienden a verse como quisieran ser y no como realmente son. Pero es menester que nos veamos objetivamente, como en realidad, y no como quisiéramos ser. Difícil. ¿Qué es este propósito? Porque nos vemos traicionados por nuestro propio yo, que no es muy imparcial cuando se trata de asuntos que tienen que ver con nuestro ego. Sin embargo, es necesario que alguna vez al menos tengamos la oportunidad de contemplar la realidad de nuestro ser y a partir de ese suceso proceder a enmendarnos de lo que nos afea o
a acentuar las perfecciones que encontremos en nosotros, si es que de verdad las encontramos. Pero Dios viene en nuestra ayuda para permitirnos un juicio imparcial sobre nosotros mismos. De ahí el gran aviso, que es un acontecimiento celestial que nos permite a nosotros vernos como Dios nos ve. Y como Dios nos ve, resulta ser un espectáculo muy diferente al que contemplamos cuando nosotros interesadamente tratamos de vernos a nosotros mismos. Dios nos ve en la realidad de nuestros pecados y en la fealdad que ellos han producido en todo nuestro ser. Y entonces el espectáculo ya no es muy satisfactorio para muchos de nosotros. Esos pecados que tenemos y que no reconocemos como tales existen y dejan pautas negativas y consecuencias desastrosas en nuestra alma. Al vernos como Dios nos ve, sin los contrapujos y sin las tergiversaciones halagueñas creadas por nuestro ego interesado, no podemos menos de sentir pavor antes de pensarlo. Por eso las reacciones de terror que nos da cuenta la Biblia, como la referida en Apocalipsis 6:12, cuando describe la apertura del sexto sello, en los siguientes términos. Y cuando el Cordero abrió el sexto sello, vi que se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como ropa de luto y la luna quedó como ensangrentada. Los astros del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes cuando la higuera es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron arrancadas de sus sitios. Los reyes y los grandes de la tierra, los jefes, militares, los ricos y los poderosos, los esclavos y los hombres libres, todos se escondieron en las cavernas y entre las rocas y las montañas, y decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y ocúltennos de la mirada de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir? Nótese bien que aquí se está hablando de la sexta plaga del primer septenario de desgracias, que son los sellos. Y el sexto comienza con un violento terremoto, acompañado de otros fenómenos cósmicos, como los astros del cielo cayeron sobre la tierra, y las montañas y las islas arrancadas de sus sitios. Y posiblemente se trata de un gran terremoto que se origina en el mundo y por el impacto de un asteroide que viene a hacer colisión con la Tierra. Dicha visión del capítulo 6 del Apocalipsis parece estar reflejada en otros episodios del Antiguo Testamento, como podemos verlo a continuación. Hemos dicho en repetidas ocasiones que el mundo actual es un mundo altamente tóxico. Más aún, un mundo podrido y pudridor, contaminando y contaminador. Y el gran aviso nos hará ver la realidad de esa calamitosa situación universal, no solo en lo que compete a la deteriorada situación física del planeta, sino a la ecología espiritual, que en buena parte está cubierta de las prácticas abominables e ídolos de la nueva era. Por eso es pertinente remitirnos a lo expuesto en el libro de Isaías, capítulo 2, versículos del 6 al 22, quien parece retratar con mucha claridad la situación actual. Sí, tú has desechado a tu pueblo, a la casa de Jacob, porque están llenos de adivinos de oriente, de astrólogos, como los filisteos, y estrechan la mano de los extranjeros. Su país está lleno de plata y oro, y sus tesoros no tienen fin. Su país está lleno de caballos y sus carros de guerra no tienen fin. Su país está lleno de ídolos. Ellos se postran ante la obra de sus manos, ante lo que fabricaron sus propios dedos. El hombre será doblegado y el mortal humillado. Tú no podrás perdonarlos. Entra en la roca y escóndete en el polvo, lejos del terror del Señor y del esplendor de su majestad.
Antes de continuar leyendo al profeta Isaías, recordemos que será el destino del hombre actual autoidolatrado por la infinita diversidad de mentiras de la nueva era que han buscado hacer al ser humano Dios, sin necesidad de Dios y hasta contra Dios mismo. Eso es lo que diaria y nochemente hacen todas las expresiones de la nueva era, conocidas con distintos nombres como metafísica, yoga, control mental, control método Silva, autosuperación, meditación trascendental, el Zen, control mental, Revesting, teosofía, esoterismo, ocultismo, masonería, canalización o espiritismo, la dianética, cienciología, psicología transpersonal, ciertas formas de bioenergesis, el reiki, la astrología, la magia, el horóscopo, el tarot, los inciensos, las velas de colores, los cristales de cuarzo, la tabla Ouija, Harry Potter, las cruces y anillos magnéticos, los aromas, los inciensos, la quiromancia, el vudú, el chamanismo, Charlie y un largo etcétera. Miren cómo el profeta Isaías, a continuación, relata lo que sucederá a los hombres de nuestro tiempo, igual que lo que les sucedió a los soberbios de la antigua casa de Jacob. La mirada altanera del hombre será humillada, la arrogancia humana será abatida, y solo el Señor será exaltado en aquel día. Porque habrá un día para el Señor de los ejércitos contra todo lo arrogante y altanero, contra todo lo alto y encumbrado, contra todos los cedros del Líbano, altaneros y elevados, contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas encumbradas, contra todas las altas torres, contra todo muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos suntuosos. El orgullo del hombre será humillado, la arrogancia humana será abatida, y solo el Señor será exaltado en aquel día, y hasta el último de los ídolos desaparecerá. Entren en las cavernas de rocas y en las cuevas del suelo, lejos del terror del Señor y del esplendor de su majestad, cuando Él se levante para llenar la tierra de espanto. Aquel día, el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos los ídolos de plata y los ídolos de oro que se habían fabricado para adorarlos, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las grietas de los peñascos, lejos del terror del Señor y del esplendor de su majestad, cuando Él se levante para llenar la tierra de espanto. Dejen entonces al hombre que solo tiene aliento en sus narices. ¿En qué se lo puede estimar? Hasta aquí el relato profético de Isaías, que bien podría aplicarse a nuestros tiempos marcados por la insensatez de la nueva era. Pero como veremos a continuación, otros pasajes bíblicos confirman lo dicho por el profeta. El profeta Joel se refiere al gran aviso en los siguientes términos relatados en el capítulo 2, del versículo 29 al 31, que a la letra dice: aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y terrible de Yahvé. Más adelante en el capítulo 3:3, el Señor dice por medio del profeta: haré prodigios en el cielo. Un eco de lo anunciado antes lo encontramos también en el profeta Amós, cuando en el capítulo 8, versículo 9, parece haber estado anticipado lo que ocurriría en nuestro tiempo, y dice: aquel día, oráculo del Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía, y en pleno día cubriré la tierra de tinieblas. Pero sobre todo el profeta Daniel, en el capítulo 12, del versículo 9 al 10, registra en términos no específicos, pero sí espirituales, el proceso de purificación
que acompañará al gran aviso. Él respondió: Ve, Daniel, porque estas palabras están ocultas y selladas hasta el tiempo final. Muchos serán purificados, blanqueados y acrisolados. Los malvados harán el mal y ningún malvado podrá comprender, pero los prudentes comprenderán. Y el profeta Oseas, en el capítulo 10, versículo 8, relata lo mismo que anuncia el Apocalipsis, cuando se refiere a los hombres que pedirán escondite, y dice: los lugares altos en Avén, el pecado de Israel, también serán destruidos, espinas y cardos invadirán los altares. Ellos dirán entonces a las montañas: cúbranos, y las colinas: caigan sobre nosotros. Vean cómo lo dicho por Oseas es confirmado en el libro del Apocalipsis, cuyo pasaje ya citamos atrás. Más adelante, en los libros bíblicos de la Nueva Alianza o Nuevo Testamento, vemos confirmado el anuncio de los profetas, especialmente en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Podemos leer lo siguiente. En Primera de Corintios capítulo 4 al versículo 5 dice: Por eso no hagan juicios prematuros, dejen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Aquí el apóstol parece referirse a la revelación que el Señor hará mediante el gran aviso. Más adelante, en 1 Corintios 14:25, San Pablo continúa diciendo: Así quedarán manifiestos los secretos de su corazón, y él, cayendo de rodillas, adorará a Dios y proclamará que Dios está realmente entre ustedes. Podemos ver así una descripción puntual de lo que significará para cada hombre y para cada mujer el acontecimiento del gran aviso. En varios de los pasajes bíblicos citados pueden ver ustedes, queridos teleamigos y teleamigas, que se muestra cómo el hombre busca escondedero en las grietas de las montañas y debajo de las colinas. El ser humano busca escondedero porque siente terror al comprobar su condición de pecador. Y efectivamente todos los hombres estamos afligidos por el pecado, porque el pecado es el gran contaminador de toda la humanidad. Por eso ninguno puede librarse de esta horrible realidad que a todos golpea y que hoy está súper multiplicada en medio de un mundo que se cree santo, pero que huele a podredumbre de pecado. Todos somos pecadores y todos necesitamos del gran aviso. Aunque no todos sean conscientes de esa realidad ni la acepten como tal, porque hay quienes que a pesar de todo se creen puros y su soberbia pretende hacer que se vean sin pecado, pero se equivocan, porque todos somos pecadores, ya que se muestra experiencia humana y las Sagradas Escrituras nos lo advierten en distintos momentos, como podemos verlo a continuación. En 1 de Juan 1:8, el apóstol tajantemente nos advierte: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces negar nuestros pecados sería negar a Dios o elevarnos soberbiamente sobre Él y sobre la perfección y santidad que solo Él ostenta. Las Sagradas Escrituras están llenas de constataciones sobre el hecho de que todos los hombres, sin excepción, somos pecadores, y comenzar por reconocer que esta triste realidad es el paso inicial para cultivar
una verdadera conversión. Veamos lo que distintos pasajes bíblicos nos dicen al respecto. Génesis 4:7. Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Proverbios 20:9. ¿Quién puede decir, purifiqué mi corazón y estoy limpio de pecado? Eclesiástico 7:1. No hagas el mal y el mal no se apoderará de ti. Eclesiástico 21:1. ¿Has pecado, hijo mío? No lo vuelvas a hacer y pide perdón por tus faltas pasadas. Salmo 51:3-7. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad y por tu compasión. Borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo ante tus ojos. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. Romanos 3:9-12. En definitiva, entonces, ¿somos o no superiores a los paganos? De ninguna manera, porque acabamos de probar que todos están sometidos al pecado, tanto los judíos como los que no lo son. Así lo afirma la Escritura. No hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay nadie que comprenda, nadie que busque a Dios. Todos están extraviados, igualmente corrompidos. Nadie practica el bien, ni siquiera uno solo. Romanos 5:12. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Romanos 5:19. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de un solo hombre todos se convertirán en justos. Vean ustedes que nadie se libra de la condición de pecador, pero aunque unos lo admiten, y ese es el punto en donde comienza la santificación, otros lo niegan envanecidos por su soberbia y se pretenden puros o santos, alejándose entonces de la realidad y de la oportunidad de cambiar de vida y obtener el perdón. Por eso la gracia extraordinaria del gran aviso, al que nos referimos en detalle a continuación, como ese importante acontecimiento que confirma en pecado a los que humildemente así lo reconocen, y a partir de ese momento se hacen aptos para pedir perdón. Pero también es un episodio que sacudirá el corazón que se obstina con toda la evidencia y no quiere ver la realidad de su ser pecaminoso. Repitamos antes de continuar y de explicar en detalle lo que es el gran aviso, que ese es un acto de gran misericordia de parte del Señor, quien nos permitirá ver nuestros pecados para reconocernos como somos, arrepentirnos, pedirle perdón y enmendarnos. Revelaciones privadas sobre el gran aviso. Ya hemos visto lo que nos dice la Biblia. En concordancia con ella, revisemos lo que nos relatan las revelaciones privadas. A Santa Faustina Kowalska, el 2 de agosto de 1934. Santa María Faustina Kowalska, conocida en el mundo católico por la devoción a la Divina Misericordia, fue una religiosa polaca de las Hermanas de la Comunidad de Nuestra Señora de la Misericordia. Vivió la primera mitad del siglo XX y le fueron reveladas múltiples confidencias de nuestro Señor. En una de ellas, el 2 de agosto de 1934, el Señor
le dijo lo siguiente sobre el aviso: escribe esto: antes de venir como el juez justo, vengo como el Rey de la misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo: se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Palabras a San Edmundo de Capión en el siglo XVI. A San Edmundo de Capión, presbítero católico jesuita y mártir, miembro del grupo de los 40 mártires de Inglaterra y Gales, ya desde el siglo XVI el Señor le reveló un anticipo sobre el acontecimiento del gran aviso. Recordemos que el padre Edmundo de Capión, de la Compañía de Jesús, fue el primer santo inglés que motivó a los británicos a defender a su fe católica, y a él el Señor le dijo: yo he decretado un gran día. Será donde un terrible juicio revelará las conciencias de todos los hombres y probará a todo hombre de cualquier religión. Este será el día del cambio. A la doctora Mary Jean Even, en el libro El Gran Aviso, la doctora Mary Jean Even, quien dedicó un libro entero a la revelación que recibió sobre el Gran Aviso, fue una profesora de filosofía de los Estados Unidos. Desde 1973 recibió mensajes de nuestro Señor. Vivió manteniendo un bajo perfil en Lincoln, Nebraska. Entre sus mensajes se encuentra uno muy diciente que sintetiza la profecía sobre el Gran Aviso. Si os anticipo algo más aquí, es por la proximidad del mismo y el poco tiempo que queda para que llegue a mis hijos esta noticia. La gran cruz blanca en el cielo, como signo de mi redención y misericordia para iluminar vuestras tinieblas espirituales. Por eso comenzaréis a sentir el efecto de vuestros pecados interiormente, sobre todo los no confesados. Tal vez podáis confesarnos si tenéis un sacerdote a mano, pero todo estará muy confuso y la gente atribulada y nerviosa, por lo que debéis de hacerlo ya mismo cuando leáis esto. Muchos verán espíritus malignos con imágenes, así como ángeles y santos. Serán visiones según las conciencias permitidas por Dios para prepararlos al gran aviso. A Conchita y 3 niñas más, Garabandal, España, 1961. El sitio de las apariciones, San Sebastián de Garabandal, queda ubicado en una pequeña y lejana población con aproximadamente 300 habitantes. El sector geográfico hace parte de la cordillera Cantábrica, a la altura de la provincia de Cantabria, en la región del norte de España. Allí recibieron estos importantes mensajes 4 niñas llamadas Conchita González, Maricruz González, Jacinta González y Mariloli Mazón, esta última ya fallecida. Todas ellas casadas, 12 de ellas en los Estados Unidos y solo una de ellas, Maricruz, en España. Como ya dijimos, de 1961 a 1965, la Virgen María y el Arcángel San Miguel hicieron numerosas apariciones a estas 4 niñas campesinas de dicho pueblo. Afirma Conchita en una de sus alocuciones que tendrá lugar un aviso que precederá a un gran milagro que afectará a todo el mundo con el fin de prepararse para recibir la gracia de este milagro y para hacer fructificar en el alma una purificación mayor mediante el arrepentimiento. Luego vendrá el castigo. El aviso directamente de Dios será visible para el mundo entero.
cualquiera que sea el lugar donde uno se encuentre. Será como la revelación de nuestros pecados y será visto, oído y sentido por los creyentes, igual que por los incrédulos, y no importa de qué religión. Se verá y pasará en todas partes y en cada persona. A Amparo Cuevas, El Escorial, España, 1980. Luz Amparo Cuevas Arteceros, fallecida en el año 2012, vidente española a quien la Virgen de los Dolores se le apareció en la finca del Prado Nuevo, en El Escorial, cerca a Madrid, y la Virgen le dijo: Antes del castigo habrá un aviso en el cielo, todos lo verán. El astro Eros iluminará la tierra y parecerá que el mundo está en llamas. Durará 20 minutos. Muchos morirán de la impresión, pero los que crean en Dios y en la Virgen quedarán mientras como en un éxtasis. A los que están con Dios y con la Virgen no les pasará nada. Se os dará un aviso y os veréis reflejados en vuestra alma como en un espejo de lo que habéis sido durante toda vuestra existencia. A María de la Divina Misericordia. María de la Divina Misericordia es una vidente irlandesa que ha sido injustamente silenciada y perseguida por el clero de su iglesia local. Muy conocida por la publicación del Libro de la Verdad, se le han sido revelados en distintas ocasiones detalles sobre el gran aviso, que a continuación mencionamos dos muy relevantes. De la revelación 11:12 del 26 de abril de 2014. El gran aviso es una forma de juicio. Atestiguaréis el dolor y el intenso sufrimiento que padecierais si fueras arrojados a los fuegos del infierno. Muchos de ustedes encontraréis que el gran aviso es horrendamente doloroso. No obstante, debéis dar la bienvenida a mi regalo, pues es mejor que soportéis este dolor espiritual ahora que en las llamas eternas. De la revelación 13:18 del 20 de enero de 2015. Mi muy querida y amada hija, cuando el gran aviso tenga lugar, esta será la primera etapa de la preparación para mi segunda venida. A los que no me aceptaran, se les dará una extraordinaria oportunidad de tener tiempo para reflexionar sobre la verdad. Tal es la magnitud de mi misericordia. Por favor, esperad ese día con gran alegría, porque será entonces que los incrédulos finalmente se darán cuenta de quién soy yo. Ellos serán sacudidos de su apatía y llenados de asombro. El gran aviso ayudará al mundo a combatir la mayor apostasía de todos los tiempos, retornando a mí durante estos 15 minutos de completa soledad y pidiéndome que os perdone. Seréis llenados con el don del Espíritu Santo. Entonces deberéis prepararos para luchar y ayudar a otros a cumplir su glorioso futuro. A Alma Pequeña, España, 2001. Alma Pequeña es un vidente español a quien el Señor le habló bajo el título de Confidencias. Alma Pequeña es un profesor de Bellas Artes, casado y padre de familia. Actualmente reside en España, desde donde divulga los mensajes que recibe desde finales de la década de los 90. A él le fue dicho sobre el aviso en 2001 lo siguiente: durante esta semana antes del aviso, con la cruz blanca en el cielo, mi hija y secretaria, con muchos hermanos, avisará por teléfono a todas partes para comunicaros esto que os estoy diciendo ya. Pero creedme, no lo vais a necesitar porque estará claro. A Teresa López, Denver, Colorado, 1990. En Denver, Colorado, a la vidente Teresa López en 1990 le fue dado este mensaje. Nuestra Señora se refiere a la advertencia como un momento de silencio, y en el momento de silencio nuestro interior nos será revelado, con el objeto de impulsar el alma a la conversión. A la vidente anónima de la devoción Jesús, Rey de todas las naciones, el 20 de febrero de 1989. Ese día, un mensaje de nuestro Señor fue revelado a una vidente de la devoción Jesús, Rey de todas las naciones. Los pecados y maldades cometidos por la humanidad son tan grandes que ya no retardaré por más tiempo
que mi juicio se manifieste para corregir toda la conciencia de la humanidad. A Elena Leonardi en Roma, Italia, el 2 de abril de 1976. La estigmatizada Elena Leonardi fue advertida sobre el aviso el 2 de abril de 1976 cuando la Virgen le dijo: muchos signos nunca vistos ocurrirán en el mundo como un aviso a los hombres de que la medida está llena. Vendrá el temido momento cuando mi hijo hablará con su voz de juez y dará el veredicto sobre una ansiosa y drogada humanidad. Mi mano izquierda mira al aviso y mi mano derecha al milagro. A Luz de María de Bonilla, año 2008. Luz de María de Bonilla es una vidente que desde hace más de un cuarto de siglo recibe locuciones de Jesús y de María. En Semana Santa de 2008 le fue revelado lo que sucederá durante el episodio del Gran Aviso. Miremos lo que nos dice. De modo muy particular, el Señor me ha dado a comprender que vendrá un cometa que se acercará a la Tierra. Toda la humanidad lo verá. Esto hará a muchas personas acercarse por pánico a la confesión, pero no por arrepentimiento. Voy a aparecer una señal en el cielo, una cruz, por varios días. Las personas de fe sentirán la necesidad de confesar sus pecados, de arrepentirse. Los demás dirán que es provocado por el hombre y se levantarán en contra de la Iglesia Católica, diciendo que es un ardid para atemorizar a la humanidad. En medio de esta confusión y de un terremoto, vendrá el aviso del cual nuestro Señor me permitió vivir una parte en la Cuaresma del año 2008, el día miércoles santo. A Marcos Tadeu, Brasil, el 21 de febrero de 2010. La revelación sobre el aviso a Marcos Tadeu está incluida dentro de un grupo de apariciones que se le han dado a Jacareí, una ciudad brasileña en donde desde 1991 la Virgen María le ha hablado. Marcos Tadeu Teixeira, natural de Jacareí, nacido en una familia católica, vive en el barrio Campo Grande, cerca de los montes donde se producen las apariciones desde 1991. A este joven, de porte sereno, la Virgen le dijo: os pido por lo tanto, escuchad mi voz. Haced lo que os digo antes que el tiempo de la misericordia divina termine para vosotros. Ese plazo para la conversión del mundo está más corto ahora que nunca. En breve vendrá el aviso que será como un pequeño juicio particular. A Pedro Reyes, Brasil, el 8 de diciembre de 2009. En Bahía, Brasil, desde 1987 la Virgen se aparece a don Pedro Reyes Alves en el municipio de Anguera. A este joven desapercibido, un campesino humilde, simpático y amable que vive del cultivo del maíz y la mandioca, la Virgen le dijo: llegará el día en que los hombres alcanzarán gran gracia. Un gran milagro de Dios transformará los corazones endurecidos. Cada uno verá sus errores y tendrá la gracia del arrepentimiento. Será la gran oportunidad que el Señor dará a sus hijos alejados. Y más tarde, el 14 de julio de 2009, volvió a mencionarle: Dios hará un gran milagro en favor de los hombres. La humanidad tendrá la gran oportunidad de regresar al Señor. Cuando venga la gran señal, todos los ojos la verán. Los hombres tendrán la oportunidad de arrepentirse. Será un milagro grandioso y muchos se convertirán. A José Luis Manzano García en España, el 19 de noviembre de 1989. José Luis Manzano García, nacido en Talavera de la Reina, España, quien recibe visiones desde el 4 de abril de 1985, Jueves Santo, le fue dicho desde el cielo lo siguiente sobre el aviso: hay algo por suceder en el mundo, algo que hará ver la verdad a muchos y otros dirán que es cosa de la naturaleza. Algo se avecina al mundo, algo muy grande. Es el principio de la conversión de muchas almas. A Christina Gallagher, Irlanda, el 5 de julio de 2002. Christina Gallagher, una vidente irlandesa de la década de los 80 que recibió muchos mensajes sobre el purgatorio, el cielo y la salvación. En el año 2002, la Virgen le dijo sobre el aviso lo siguiente: la gran luz de Dios descenderá pronto al mundo.
Habrá grandes llantos y muchos huirán tratando de esconderse de su vergüenza ante Dios. Pero ya en 1988 le había dicho: vendrá una señal por la cual toda la humanidad experimentará un conocimiento externo de que Dios existe y sabrá que proviene de Dios. Todos se verán a sí mismos como realmente son. En Cold Spring, Kentucky, el 20 de diciembre de 1992. En dicha población del condado de Campbell, Estados Unidos, la Virgen dijo el 20 de diciembre de 1992: pronto vendrá un tiempo donde cada uno dará una mirada personal e individual a sus almas y verán debilidades y falsedades. Cada alma tendrá que pasar por esto sin excepción. A Felisa Sistiaga, en Monteumbe, España, 1941. En Bilbao, España, específicamente en la región de Alto Umbe, se conoce en abundancia el nombre de Felisa Sistiaga, una madre de 4 hijos que experimentó apariciones de la Virgen desde el año de 1941. A ella, la Virgen le dijo sobre el aviso: daré un aviso, haré un milagro, lo verán todos, pero la humanidad, salvo una pequeña minoría, seguirá sin creer. Me he aparecido en muchos lugares de la tierra, pero son pocos los que creen. Y casi 3 décadas después, el 15 de agosto de 1969, le manifestó lo siguiente: antes del castigo, enviará Dios un aviso, y para que nadie dude de este aviso, habrá un milagro. Rosa Quattrini, abril de 1968. Rosa Quattrini, una humilde mujer del norte de Italia, conocida por la tradición de las uvas de San Damiano, afirmó que Jesús le dijo sobre el aviso las siguientes palabras: vendré a dar una gran luz para alumbrar a todas las almas, pero será muy tarde para aquellos que no entiendan el amor de una madre. Estarán todos en el centro de un gran juicio. Pronto vendré con una gran luz para convertir a muchas almas, y entonces el cielo y la tierra temblarán con mi poder. Todas las almas verán la luz y todos los corazones serán incendiados de mi amor. A la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini, en 1980 en Betania, Venezuela. A esta mística venezolana, nacida en Barrancas en el estado Monagas, cuya beatificación y canonización de María Esperanza fue abierta por el obispo Paul Bostowski de las diócesis de Metuchen, Estados Unidos, y cuyas apariciones marianas fueron aprobadas por la Iglesia. En 1980 le fue revelado sobre el aviso: está llegando el gran momento de un gran día de luz. La conciencia de este amado pueblo debe ser sacudida violentamente para que pongan sus asuntos en orden y ofrezcan a Jesús la justa reparación por las infidelidades cometidas diariamente. A la beata Ana María Taggi, en 1836, la beata Ana María Taggi, laica terciaria trinitaria y mística del país italiano, recibió una revelación sobre el aviso que transcribimos a continuación. Habrá un momento de iluminación de las conciencias en donde cada persona se verá a sí misma como la ve Dios. De esta iluminación resultará la salvación de muchas almas, porque muchos se arrepentirán como resultado de esta advertencia, de este milagro de iluminación propia. Al padre Bernardo María Clausi. En 1939, el padre Bernardo María Clausi, miembro de la Orden de los Mínimos Franciscanos, tuvo la siguiente revelación sobre el aviso. Antes del advenimiento del triunfo de la Iglesia, Dios primero tomará venganza en contra de los malvados, especialmente de los hombres sin fe. Vendrá un juicio en pequeño, como nunca antes se ha visto, y será de carácter universal. Al padre Stefano Govi, en octubre de 1992. El sacerdote italiano Stefano Govi, fundador del movimiento sacerdotal mariano, altamente reconocido por sus revelaciones marianas y su hondo sentido de interpretación de los últimos tiempos, recibió
la siguiente visión en 1992 en la que se le habló sobre el aviso. Cada hombre se verá a sí mismo en el fuego abrasador de la divina verdad. Será como un juicio en pequeño. Lo que ocurrirá será algo tan grandioso que sobrepasará todo lo que ha sucedido desde el principio del mundo. Será como un juicio en pequeño y cada uno verá su propia vida y todo lo que ha hecho a la luz misma de Dios. Nos veremos como somos y no como creemos ser. Fin, parte 1. Un café con Galat. Nos veremos como somos y no como creemos ser. Parte 2. ¿Qué es entonces el gran aviso? El gran aviso, como muchas veces lo hemos dicho aquí en Un Café con Galat, es un regalo de la misericordia excesiva de Dios que antecede al gran castigo final, con el cual el Señor purificará a la humanidad y a toda la tierra hundida en el pecado, y preparará a toda la creación para la llegada o segunda venida y para la inauguración del reinado de Cristo en el milenio glorioso. Aunque para evadir irresponsablemente la realidad del gran castigo que se nos viene, la gente niega que se aproxima una gran prueba de purificación, y aunque la jerarquía y los sacerdotes nada hablen de ello, o se diga que el peor castigo para la humanidad es vivir en el pecado, lo cierto es que se aproxima y está ya sobre todos nosotros un gran castigo que afectará gravemente a toda la raza humana. En efecto, hoy, al igual que en los tiempos de Noé, la gente no cree en el castigo purificador de Dios. San Mateo 24, 37 al 38 así lo señala. Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en los tiempos de Noé, en los días que precedieron al diluvio. La gente comía, bebía y se casaba hasta que Noé entró en el arca. E Isaías 13:5 nos relata: ya vienen de un país lejano, desde los extremos del cielo, el Señor y los instrumentos de su furor para arrasar toda la tierra. El gran aviso entonces es el momento de la iluminación extraordinaria de la conciencia humana, producida por Dios en cada ser humano, de todo credo, raza o nación, para que en un momento, en un instante, cada individuo sepa los pecados que ha cometido y del bien que ha dejado de hacer, sea por acción o por omisión. En otras palabras, el gran aviso es el momento en que Dios mostrará a cada ser humano del planeta toda la película de su vida, sus aciertos, sus pecados. Una película vivida con claridad e intensidad que mostrará a cada persona la existencia de Dios, la verdad de su ley y el momento en que cada persona viva del planeta se verá a sí misma como la ve Dios. Será un juicio personal, donde toda alma será confrontada con la ley divina. El gran aviso, el segundo Pentecostés o día de la iluminación de las conciencias, es un momento en el que se nos obliga a caer de nuestro caballo,
así como cayó Saulo. Será la ocasión de nuestra caída del caballo de nuestra comodidad, de nuestra inconsciencia, del caballo de creernos inmaculados y sin ninguna falta. Es cuando se nos quitan todas las costras de autosuficiencia y de orgullo, que hasta ahora nos han impedido ver con claridad nuestro propio interior podrido. Acontecerá con nosotros así como sucedió con San Pablo cuando la luz de Dios lo tumba y lo ciega, que es cuando este pecador perseguido de Cristo puede por fin ver el auténtico mensaje de Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 del 1 al 6, señala lo siguiente: Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenadas a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor, que encontrará hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le respondió la voz: Ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán qué debes hacer. El aviso será el momento de la iluminación de nuestra conciencia individual, parecida a la iluminación de la conciencia de Saulo, pero no individual, y sí colectiva, y sin necesidad de quedar ciegos como él. El aviso: veremos lo que el pecado no nos ha dejado ver. Todos aquellos que no quieren entender y siguen enranchados en su obstinada posición de negar lo evidente, a pesar de merecer el justo castigo por su necedad y su culpa, por la acción de la infinita misericordia de Dios recibirán la luz que les deje ver. Les serán quitados las costras que los enceguecen, y por necesitarlo más que nada, les será dado un momento extraordinario de iluminación de las conciencias. Ahora comenzamos a ver uno de los incalculables beneficios del gran aviso, que es mostrar los pecados, denunciarlos, para abrir la conciencia del pueblo, cosa que podrá entonces darle mayor claridad a cada persona de ver las realidades. Es un acto de gran misericordia para poder ver la realidad como es, no negarnos torpemente a verla, como ocurre hoy en día en general a la gente que no quiere verla. Recuerden bien que en programas anteriores hemos hablado del gran aviso y hemos dicho que es la salvación del Señor ofrecida a precio de liquidación o baratillo, porque cuando una generalidad de personas no quieren ver o por medio del aviso se ve obligada a ver, ¿y de qué manera? Vemos a nosotros mismos como somos, no como presumimos que somos. Entonces, obligados a confrontar nuestra realidad interior tal cual es y en su profunda transparencia, no será fácil que encontremos disculpas para seguir tapando nuestras lacras y abominaciones, y tendremos que aceptar que son propias. A partir de este destape forzado, pues será más fácil descubrirnos a nosotros mismos tal como somos, pecadores, y no como presumimos de ser inocentes, aceptos a Dios. Es doloroso que tenga que ver esta circunstancia extraordinaria del gran aviso a mostrarnos una realidad interior que en otras circunstancias veríamos sin necesidad de que nos estrujaran y o nos obligaran a verla. En resumen, una de las utilidades del gran aviso, que es un inmenso acto de misericordia de Dios para con nosotros, antes de que se desate la justicia divina, es que nos permitirá ver y oír lo que nuestros pecados hasta ahora no nos han dejado ver ni oír, manteniéndonos en silencio culposo, o peor, acusando a los pocos que son fieles de nuestros propios pecados. ¿Y por qué son acusados?
porque hipócritamente queremos descargar sobre ellos nuestras propias conductas chuecas, creyendo que de esta manera nos libramos de toda culpa. Negaciones o falsas explicaciones sobre el gran aviso. Como los pseudocientíficos tratan de buscar disculpas o falsas explicaciones frente a lo que vendrá con el gran aviso, dirán que se trata de un fenómeno de autosugestión colectiva, que se trata de un fenómeno de masificación a nivel planetario, con el fin de disuadir a la gente de que no tiene nada que ver con Dios ni con los pecados personales de cada uno, para conseguir que sigan como van, para tranquilizarlos y de esta manera llevarlos a la condenación. Desgraciadamente algunos les harán caso y volverán a sus andanzas, pero, por fortuna, muchos otros reaccionarán como es debido. Como ustedes lo han escuchado, queridos teleamigos, los científicos resistentes a la realidad del gran aviso dirán que es un producto de la histeria colectiva. Quienes se oponen por parte de la masonería dirán que es sugestión de las masas. Y varios teólogos desorientados se atreverán a decir que lo manifestado en la Biblia sobre el aviso es pura redacción alegórica. Lo anterior es el resultado de una religión católica que con el tiempo ha desechado las manifestaciones de lo sobrenatural y que le ha dado campo a la apostasía, en medio de la cual los teólogos del modernismo no quieren darle una connotación real, sino simbólica, a los acontecimientos profetizados por las Sagradas Escrituras. Para que ustedes se lleven un ejemplo, les recordamos que esos son teólogos los que sostienen que Adán y Eva nunca existieron y que son solo una metáfora, que el pueblo judío no salió huyendo de Egipto, ni el Mar Rojo se abrió para dejarlos pasar, que los signos de la naturaleza de que habla el Señor en la Biblia no van a suceder, sino que es algo alegórico. Pues esos mismos personajes que desautorizan a las Sagradas Escrituras, a las profecías bíblicas y a los videntes, aparejados con los científicos, las élites mundiales y los líderes políticos, como ya lo mencionamos antes, van a generar una campaña de comunicación en la que pretenderán imponer la idea de que el aviso no fue más que un evento derivado de fuentes naturales, de circunstancias especiales y de conmociones colectivas, mas no de una manifestación sobrenatural ni divina. Y es que no olvidemos que, por ejemplo, a María de la Divina Misericordia se le había anticipado que poco después del aviso todas estas negaciones llegarían. Miremos lo que dice la Revelación 13:18 del 20 de enero de 2015. Aunque el gran aviso encenderá la fe de los fieles y convertirá a muchos, habrá un gran número de personas, incluyendo a sacerdotes y clero de altos cargos, que negarán que esto tuvo lugar. Ellos conducirán a muchos lejos de mí, y por eso serán juzgados con dureza. La iluminación de la conciencia traerá consigo una gran efusión de amor por aquellos cuyos nombres figuran en el libro de la vida. Estas son las personas, y que incluyen a muchos incrédulos, que se convertirán y que lucharán por salvar a sus hermanos y hermanas. Y también a la vidente Luz de María de Bonilla, en el año 2008 se le había manifestado un anticipo de dicha negación del aviso. Va a aparecer una señal en el cielo, una cruz. Por varios días, las personas de fe sentirán la necesidad de confesar sus pecados, de arrepentirse. Los demás dirán que es provocado por el hombre y se levantarán en contra de la Iglesia Católica, diciendo que es un ardid para atemorizar a la humanidad. Miren cómo ambas visiones relatan que será tal la incredulidad que hasta algunos miembros de la jerarquía eclesial negarán la realidad divina del gran aviso. Y también dicha visión nos habla de cómo otros hombres del mundo cotidiano se ensañarán en una persecución contra la religión. Algunos consejos para prepararnos para el gran aviso.
En otras transmisiones de Un Café con Galat, nos hemos referido a esa preparación previa del acontecimiento del gran aviso. Hoy recordaremos de manera resumida los siguientes consejos. Debemos recurrir a una preparación colectiva, pero también de carácter personal. Es menester saber cómo se hace un examen de conciencia y practicarlo con frecuencia antes de la confesión. Recurrir permanentemente al sacramento de la reconciliación o confesión y estar en estado de gracia. Pedir perdón a Dios por todos los comportamientos u omisiones con los que le hemos ofendido. Llevar una vida organizada, disciplinada y no abandonar la oración. Recurrir a las reglas espirituales y a las prácticas de las devociones como el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia. Frecuentar a diario, si es posible, la Eucaristía y la comunión. Practicar las obras de misericordia, tanto espirituales como materiales. Visitar con frecuencia al Santísimo. Explicarle y ayudar a nuestros hermanos, familiares, amigos y vecinos para que también estén preparados. Explicado lo anterior, no sobra recordar que es menester pedir a Dios discernimiento y docilidad para entender el mensaje personal e individual que nos transmitirá el día del gran aviso. También será importante estar en guardia después de dicho acontecimiento, porque además de las persecuciones y negaciones explicadas anteriormente, habrá entonces confusión, porque muchos pensarán que el gran aviso será el punto de reparación de todos los males de la tierra, pero como ya hemos dicho antes, no es así. El aviso es un esfuerzo del Creador para que las personas se conviertan, pero muchas no lo harán, y además el demonio, enfurecido por tan maravilloso gesto de misericordia, se dedicará a atacar y a generar perdición de las almas de los creyentes. El demonio no se quedará quieto, de pura envidia, al ver que varias familias se reconciliaron, que algunos ateos se convirtieron y que la humanidad se puede dar una oportunidad para volver la mirada a Dios. La acción del maligno será tan intensa que poco tiempo después del gran aviso logrará generar incluso más pecado que antes. Y a partir de ese momento seguirá promoviendo una falsa ideología religiosa, la persecución a la iglesia y la denigración a la devoción mariana. El demonio no desaprovechará el tiempo para fortalecer el poder del anticristo, de las sociedades satánicas y de la invasión de una cultura del mal para aniquilar al catolicismo. Y en esta batalla se ensañará hasta la llegada del Señor, cuando le derrotará y se establecerá el reino de Dios en la tierra. Pero para eso pasarán varios días de batalla espiritual y física. Para que ustedes se lleven una idea clara, remitámonos a lo que San Juan nos advierte sobre el tremendo poder que el demonio desplegará. Así lo podemos leer en el Apocalipsis 13, 5, 9. Y se le permitió a la bestia proferir palabras altaneras y blasfemias. Y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario, y contra los habitantes del cielo. También le fue permitido combatir contra los santos y hasta vencerlos, y se le dio poder sobre la familia, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que ha sido inmolado. El que pueda entender, que entienda. Como pueden ver ustedes, queridos teleamigos y teleamigas, no es pesimismo de quien les habla, es una realidad anunciada en la palabra, y lo que está en esta divina palabra se cumple inexorablemente. Para finalizar, explicado lo que es el gran aviso, su anuncio en las profecías bíblicas, también en las revelaciones privadas, y explicados los mencionados consejos para prepararse, les pregunto, queridos teleamigos y teleamigas,
Si mañana fuera el gran aviso, ¿estaríamos listos? ¿Nuestra conciencia estaría en paz con Dios? En pocas palabras, y como dice la jerga popular, ¿estaríamos ligeros de equipaje? Pues bueno, soldado advertido no muere en guerra, y si perece es por no acatar las advertencias. Tengamos lista nuestra conciencia, reconciliado nuestro corazón y preparada nuestra alma. Nos veremos como somos y no como creemos ser. Fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. Nos veremos como somos y no como creemos ser. Seguimos recibiendo sus comentarios a la línea de WhatsApp 320-859-8733. Alejandro. Bueno, acabamos de ver un documento realmente excepcional. Además de las citas bíblicas que prácticamente solo tendrían que tener la palabra gran aviso para hablar concretamente de este hecho que está por llegar, pues tenemos 22 citas, 22 mensajes dados por el cielo a través de diferentes videntes que el doctor José recopiló juiciosamente para reforzar el mensaje bíblico. Justamente uno de los mensajes más importantes que ha hablado de este acontecimiento por venir, que es el momento tal vez más importante y de cierre de la gran misericordia del Señor, es el mensaje de Garabandal en España. Justamente por estos días en Colombia se abrió el espacio pues para la película que termina hoy su presentación, un documento fílmico realmente extraordinario, tuve la ocasión de verlo, una película preciosa que vale la pena pues mucho ver. Entremos entonces con las preguntas con nuestros invitados. Ingeniero Carlos, una pregunta concreta y puntual. ¿Qué relación y momento tiene el gran aviso frente a la semana de Daniel? ¿En qué momento se va a presentar el gran aviso dentro de los 7 años descritos por Daniel según sus investigaciones? Bueno, el gran embate final para lograr tomarse el mundo y montar el nuevo orden mundial va a ser y causar la masonería, el nuevo orden mundial, va a ser una guerra mundial y una crisis económica. Eso va a crear un caos y una crisis y la gente va a quedar muy dócil para que venga un salvador y arregle los problemas. Aparte de eso, han hecho un lavado de cerebro aún dentro de la iglesia, cambiando las doctrinas y creando una confusión en la que la mayoría de la gente ya no tiene concepto de pecado y todo relativismo, etc. Por lo tanto, si en este momento muriera todo el mundo, no se salvaba el 5% de la población porque hay una gran apostasía, aún dentro de la Iglesia Católica. El mayor momento de misericordia de Dios es conseguir equilibrar las fuerzas. En este momento el enemigo tiene todas las fuerzas. Si aparece el anticristo, todo el mundo caería rendido a sus pies y la falsa iglesia cogería fuerza. El momento de misericordia es tan grande cuando Dios nivela nuevamente las fuerzas para que las personas puedan tomar con libre albedrío una decisión de vida colectivamente. Por lo tanto, después de que ahora empiece la crisis económica, el colapso económico, antes de que aparezca el anticristo y empiecen los 7 años de la semana de Daniel, en ese momento viene el aviso. Es un acto de misericordia tan grande que más de casi una tercera parte de la población va a volver a los caminos de Dios, a los caminos del Señor. Esto es un acto que no se había visto nunca. Dios va a aparecerse, es decir, va a crear un milagro tan grande como no lo ha habido, ni lo va a haber en la historia de la humanidad. Tiene que ser proporcional al problema.
Después de ese momento aparece el anticristo, pero ya hay una defensa, porque una parte de la población grande, una tercera parte, no va a tragar entero. Sin embargo, él va a conseguir tomarse 2/3 partes para la nueva orden mundial, para la falsa iglesia. Y cuando aún así algunos están dudando, viene un detalle que vimos en Garabandal y en todo, es que va a haber una segunda y última oportunidad, una ñapa, un regalo, y es el gran milagro. Cuando ellos están manipulando y todo y haciendo dudar a esa tercera parte de lo que está pasando y para dónde van, para el nuevo orden mundial y la falsa iglesia, Dios da un último regalo, es el gran milagro. También 8.000 millones de personas van a tener una experiencia y van a ver con un milagro y se van a decidir definitivamente por el reino de Dios, por la iglesia remanente, y durante los 7 años les va a quedar difícil al anticristo tomarse toda la población. Es el mayor momento. El aviso sucede después de la crisis que está a punto de suceder en el mundo, antes de la aparición del anticristo, antes del inicio de los 7 años de la semana de Daniel. Varias interpretaciones del momento de la aparición del anticristo hablan de que se manifestará en el momento en el que hay una guerra mundial y haga un pacto con las naciones. El pacto es después, porque el anticristo aparece y hace un pacto, y con eso todo el mundo lo da como el gran héroe, el salvador del mundo que evitó... Porque evita la guerra, detiene la guerra con ese pacto. Y es el héroe del momento. Todo el mundo caería rendido a sus pies porque es el más carismático, el más querido. Mauricio Francisco se le queda en pañales. Va a ser un esbirro el que está preparando el terreno. Por lo tanto, es después de la guerra, él para la guerra, pero antes de que se aparezca y se tome el mundo como el salvador del mundo, que aparece en un momento de crisis, ahí en ese momento es el aviso para que queden niveladas las fuerzas y las personas puedan tomar libremente, la regla del juego al fin y al cabo, pueda tomar libremente la decisión de estar en la iglesia remanente, mantenerse por fe, o nueva orden mundial, falsa iglesia, donde les van a dar todo lo que perdieron, les van a dar un socialismo, va a arreglar los problemas del mundo muy rápidamente, les va a dar comida, les va a dar trabajo, vivienda, salud, pero tienen que ponerse el chip. Es una forma de nivelar Dios las fuerzas en un acto de misericordia maravilloso. ¿De qué manera el anticristo, según sus investigaciones, va a buscar detener la manifestación del gran milagro o del gran signo en el cielo? Por un lado aparece y se va a abrogar el gran aviso. Hijos míos, qué pena haberles mandado esto, sé que les dolió mucho, pero era necesario, y venga lo sano. Él se va a abrogar el gran aviso, y con eso es que empieza a dudar a la gente. Ahí viene el milagro. El milagro es para nivelar nuevamente esa diáspora que va para el otro lado otra vez, y después del milagro ya el mundo queda dividido en dos. Los que se decidieron por el nuevo orden mundial y la falsa iglesia, y los que quedaron en la iglesia remanente. Después de eso ya no tienen nada que hacer. Es un proceso de 3 años y medio la primera parte. Después de ese momento ya el mundo queda dividido en dos y pasamos a la iglesia remanente escondida. Les recuerdo a los queridos teleamigos que estos estudios del ingeniero Carlos Rodríguez llevan de vigencia 22 años. Yo hace 22 años lo conocí hablando concretamente de ese tema, y fue la primera vez que vi que un investigador, reuniendo todas las piezas del rompecabezas, hubiese organizado una sucesión de hechos cronológicos. Pero estaba por hacerle esa pregunta, me demoré 22 años en hacérsela. ¿Cuándo es el momento del gran aviso dentro de las 7 semanas de Daniel? Ya respondió y da inicio con la aparición del anticristo y con el pacto que para la guerra. Ahí empiezan los 7 años. Perfecto, bien. A nuestro otro invitado le preguntamos, Miguel Aguilera, ¿qué relación e importancia tienen los sacramentos, en especial la confesión y la Eucaristía, frente al tema del gran aviso? Bueno, fundamental, porque en el gran aviso van a pasar 2 cosas, unas de orden natural y otras de orden espiritual. Las de orden natural básicamente empiezan con que todas las personas mayores de 7 años van a tener un encuentro, o vamos a tener un encuentro místico con el Señor Jesús. Y en ese encuentro místico vamos a ver nuestra conciencia, el estado de nuestra alma, como Dios mismo la está mirando. Y eso va a tener unas consecuencias gravísimas, tan graves que está profetizado que muchas personas, al ver el estado de su alma, se van a morir de la vergüenza, condenándose. Por eso en las mismas apariciones piden
que oremos por todas esas personas que van a morir en ese momento para que puedan arrepentirse y dolerse del pecado. Entonces uno dice, pues la primera pregunta es, ¿cómo hago yo para saber cuál es el estado de mi alma que va a ver Dios? Y entonces, pues la manera de hacerlo es a través del sacramento de la confesión, porque ahí yo examino, de acuerdo con los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la Iglesia, los 7 pecados capitales, los pecados contra el Espíritu Santo, Mateo 5, 6 y 7, las bienaventuranzas, la carta de Santiago. Ahí miro toda la manera de sacarme la foto y de hacer una radiografía de cómo estoy. La Iglesia ha enseñado consistentemente el tema de los pecados. Hay un montón de listados de 500, 600, 700 pecados. Y uno lo que debe hacer es cogerla con un papel, con un esfero, y empezar a leer pecado por pecado e ir anotándolos. Y uno va relacionando, es decir, hay maneras de hacerlo y cada quien sofistica de acuerdo con su grado de espiritualidad la manera de hacerlo, pero la manera de entrar al examen de conciencia es por los pecados mortales, por los peores, por los de lujuria, por los de no matar, esos los que rompen alguna de los 10 mandamientos. Exactamente, y los que rompen gravemente la gracia con el Señor, esos son los más evidentes. Uno arranca por ahí, después ya empieza uno a examinar los pecados veniales y empieza uno a mirar ya más en detalle, pero eso es para las personas que están más avanzadas en su espiritualidad. Pero uno puede coger los pecados mortales requieren, digamos, 2 características. Una, la gravedad del pecado, que la materia sea grave. O sea, todos los pecados contra el 6º mandamiento y todos los pecados contra el 9º mandamiento son pecados mortales, de entrada. Y los otros pecados varían. Por ejemplo, el pecado de gula. Si quien lo comete es una persona que está bien de salud, que se excede en las comidas, pues no pasa de ser un pecado venial. Pero si quien lo está haciendo es una persona que sufre de diabetes y se come un galón de arequipe, pues obviamente está atentando contra su propia vida y vendría a ser un pecado mortal. La segunda característica del pecado mortal es que uno tenga plena advertencia de que es un pecado mortal y a pesar de que lo sabe, lo comete. Pero ojo, no es que aquí no aplica, como dicen los abogados, que la ignorancia de la ley, es decir, lo que no sirve de excusa, porque todas las personas tenemos pues 2 cosas. Uno, la lista de los mandamientos impresa en el alma desde siempre. Después se nos reveló en el monte, se me fue el nombre del monte. ¿Cuál? Sinaí. En el Sinaí, en el monte Sinaí, y después nuestro Señor cuando vino los precisó y los especificó. Estás hablando de la ley natural. La primera sí, pero después no la reveló en el monte Sinaí y después nuestro Señor lo especificó claramente cuando vino a lo largo del Evangelio, y ahí hay varias, digamos, uno puede sacar varios listados, en Gálatas, ahí hay varios listados de pecados, en la carta de los Romanos, ahí hay 1000 cosas que uno puede mirar. Entonces, ya sabiendo cuáles son los pecados, uno lo que tiene que hacer es apuntarlos y acudir donde un sacerdote. Varias veces, ojalá donde el mismo sacerdote, porque el sacerdote, uno establece una relación personal, el sacerdote actúa in persona Christi, se llama, y uno lo que está haciendo es acudiendo donde el papá, a contarle de su vida, las cosas buenas y las cosas malas, y el sacerdote lo va orientando y lo va llevando a uno. Lo que a uno le falta de formación, el padrecito la tiene, y lo lleva a uno, y le dice, hombre, esto no es pecado, esto sí es pecado, ahondemos aquí, cambie esto, haga lo otro, y lo va sacando a uno adelante. O sea, ¿tengo más tiempo? No. Lastimosamente. Esta mañana un teleamigo me llamaba y me escribía, y hablaba de algo, obviamente no voy a dar su nombre por el respeto absoluto que tengo por esa conversación, pero me hablaba de su inquietud por el tema de su confesión. Me decía que él no se sentía bien confesado
y por lo tanto sentía que el Señor no le había perdonado de sus pecados. Tuvimos ocasión de hablar y de profundizar en la importancia que tiene el hacer una confesión general de vida. Esto es una cosa muy importante. Y Miguel mencionaba de hacerlo con el mismo sacerdote, siempre y cuando sea un buen sacerdote. Un sacerdote que dedique el tiempo suficiente a escuchar y a recibir el sacramento. Hay varios modelos de confesión general. El doctor José nos pone como pregunta grandísima de este video: si mañana fuera el gran aviso, ¿usted estaría preparado para él? Yo creo que la mayoría de nosotros no lo estaríamos. Es importante que hayamos hecho o que nos preparemos para hacer una confesión general de vida. Hay varios modelos como el que tú tienes aquí, como este, por ejemplo, de la Fundación San Joaquín y Santa Ana, cómo hacer una buena confesión. También hay en internet un muy buen modelo que hizo Oscar Velázquez, es un PDF que se llama Guía para confesarse bien. Búsquenlo en internet y empiecen a llenar el formulario hecho a la luz de los 10 mandamientos. Beatriz, ¿tenemos algún mensaje de WhatsApp, por favor? Están llegando bastantes mensajes, pero bueno, voy a leer unos corticos. Nos dicen lo siguiente: lo malo es que una gran mayoría de sacerdotes ya no hablan de esto a los feligreses, solo les hablan de bondad y misericordia de Dios, mas no de su justicia. Y todavía peor, ya que les dicen que es un mito el fin de los tiempos. Y la gente vive muy cómoda con su pecado, que al cabo que Dios perdona todo, sin saber que Dios a cada uno de nosotros nos pagará de acuerdo a nuestras obras. Atentamente, César Labastidas. Siguiente, maravilloso programa, Dios los bendiga. Estamos advertidos y debemos evangelizar a nuestros familiares y además pedir a la Santísima Madre nos ayude a comunicar para sacar muchas almas. Gracias, esperamos coloquen pronto en YouTube este video. Buenas noches, felicitaciones, de los mejores de los programas. Ojalá mañana nos salga el antipapa y los incrédulos sacerdotes a decir que el gran aviso es cuento chino. Atentamente, Danilo Buitrago. ¿Uno más? Qué programa tan excelente, la verdad, entendí muchas cosas, los felicito, tenía mucha ceguera, pero bendito Dios comprendí. Gracias, mis soldados valientes. Siguiente, buenas noches. Yo creo que ahí, Beatriz, porque no tenemos mucho tiempo. Sí, vale, listo. Insisto mucho en la importancia de bajar este material, de estudiarlo a profundidad, de presentarlo en los grupos de oración, de presentarlo a las familias, de estudiarlo y revisarlo una vez, de tomar apuntes, confrontarlo con la Biblia. Es muy importante que aprovechemos al máximo estos documentos pedagógicos que el doctor José Galat prepara para todos ustedes. Doctora Ana Cecilia, su participación. Bueno, el tema es muy importante porque el doctor nos lleva a reflexionar sobre cómo nos veremos en el momento de presentarnos ante el Señor. Nosotros creemos que estamos muy bien, que nuestra alma está limpia, que estamos tranquilos, pero porque no hemos hecho un verdadero examen de conciencia, ni hemos hecho un balance de lo que ha sido nuestra vida pasada y lo que es nuestra vida actualmente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Miguel. Tenemos todo una carta de navegación para poder entrar en una perfecta comunicación con Dios. Y qué mejor que replantear cómo estamos practicando los 10 mandamientos. Y si nos detenemos en los 10 mandamientos, tenemos cómo confesarnos y tenemos también una visión de cómo está nuestra vida si en este momento se acabara. Es decir, si viniera el dueño de la vida y nos llevara, como dice el doctor, estaremos preparados, tendremos el equipaje listo y tendremos todo para decirle al Señor: aquí estoy, puedo pasar al reino, puedo disfrutar de tu presencia. No lo dejemos para cuando estemos enfermos, no lo dejemos para cuando se dé este gran acontecimiento, el gran aviso, no lo dejemos para cuando nos digan que tenemos cáncer, no lo dejemos para cuando nos esté dando un infarto, no nos dejemos cuando estemos en cuidados intensivos, porque de pronto, en ese momento, no vamos a alcanzar a hacer una confesión verdadera. Generalmente nosotros hacemos confesiones muy por encima, pero no con profundidad. Y lo que dicen mis compañeros, tener un sacerdote fiel, un sacerdote de la sana doctrina, que sea el orientador y nuestro compañero para decirnos en qué estamos mal, qué cosas tenemos que profundizar y qué cosas y qué documentos nos acercan más al conocimiento de la palabra y al amor de Dios. No es confesión ante un Cristo, no es confesión conmigo misma, es confesión con un sacerdote, porque el sacerdote representa a Dios en el momento y precisamente es tener la capacidad de ser
humildes y decirle a otra persona todo aquello en lo que nosotros estamos fallando. Y si no conseguimos el manual, si no tenemos cómo hacerlo, es sacar un tiempo para que meditemos y copiemos en una hojita o en un cuadernillo todas aquellas faltas. Pero recuerde, es mi confesión. Yo no tengo por qué ir a confesar los pecados de mi esposo, de mi hijo, de mi vecino, porque a veces vamos a confesar lo del otro y se nos olvida hacer nuestra propia confesión. De modo que estoy de acuerdo con los teleamigos. Un excelente tema para reflexionar en esta noche y en este inicio de año. Muchas gracias, doctora Ana Cecilia. Beatriz, tu participación y tu minuto, por favor. Muy bien, pues no crean que al hablar de estos temas estamos hablando de un Dios sin amor, como lo quieren hacer ver algunos religiosos que no les gusta hablar del tema. Justamente estamos hablando de un Dios tan misericordioso que nos advierte todo el tiempo y que nos dice todo el tiempo: arrepiéntanse y no pequen más. Es esto lo que realmente estamos hablando. Y no crean que porque sencillamente no matamos y no robamos, no estamos cometiendo pecado, justamente como lo decía la doctora Ana Cecilia. Los mandamientos son 10, así que a hacer un examen de conciencia y a acudir directamente a la confesión y, lo más importante, a cambiar de vida. Recordemos los pasos para una buena confesión. Un examen de conciencia juicioso y honesto, como lo decíamos acá. Sentir verdadero dolor por el pecado cometido. La confesión de boca hecha de manera completa y adecuada con un sacerdote. Un propósito de cambio, un propósito de enmienda, una forma de reparar el daño que he hecho. Si confieso que robé 1 millón de pesos, pues tengo que devolverlos. Y bueno, básicamente el doctor José nos plantea hoy esta inquietud. Si mañana fuese el gran aviso, ¿estaríamos preparados? ¿Estaremos listos? Tomemos muy en serio el tema de la confesión, el tema de la preparación de un examen de conciencia a profundidad. Y remato con esta lectura que sale en el orden del día de hoy, la primera lectura de la Santa Misa que en todo el mundo en la Iglesia Católica se da. Es un mensaje que viene como anillo al dedo, que nos habla sobre las razones de amor, de infinita misericordia con la cual el Señor nos castiga, porque es que una forma de castigar a los hijos es decirle a esos hijos: hijo, estás fallando en esto, esto y esto, y estos son tus pecados y tienes que corregirlos. Se viene un tiempo de humillación del pecado. Va a ser humillado el pecado a través del gran aviso para dar paso al gran castigo. Para terminar, cito la Biblia en Hebreos 12, 4 a 7. Si tienen para anotar, por favor, háganlo. Hebreos 12, 4 a 7, que fue leída en todas las misas el día de hoy. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar la sangre en su lucha contra el pecado. ¿Han olvidado ya la exhortación que Dios les dirige como a hijos? Dice el Señor: hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes si te reprende, porque el Señor corrige a quien ama y azota a los hijos que reconoce. Aguanten, es por su educación que Dios los trata como a hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos corrige, Dios nos exhorta, Dios castiga el pecado, pero también nos da la oportunidad de vernos a nosotros mismos, no como nosotros creemos que somos, vernos realmente como somos. No nos creamos tan perfectos ni tan al otro lado por cumplir devotamente con nuestros deberes. Realmente tenemos que vivir en espíritu y en verdad nuestra relación con Dios. Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo año que iniciamos de parte de toda la mesa de trabajo del doctor José Galat. Un muy feliz y bendecido 2019. Bienvenidos. Un café con Galat.